¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito del capítulo 7 que teníamos ahí marcado, que es el imperialismo, fase peculiar del capitalismo. Es un capítulo interesante, aunque pareciera que Lenin repite lo que ya ha planteado. Sin embargo, aquí Lenin nos lleva a las especificaciones o peculiaridades, como menciona el título, del imperialismo, que como ya habíamos nosotros analizado, Lenin lo entiende como una fase. Lenin, recordemos, había leído a Hegel, había hecho unas notas a la ciencia de la lógica de Hegel y tenía una concepción dialéctica de la política, de los procesos. Entonces, ahí parte de lo que él escribe, tengo entendido que después de leer en este texto ya había leído a Hegel, ya había leído la ciencia de la lógica. Entonces, aquí tengo el librito, lo tengo aquí cerca, pero hice una breve presentación. Vamos a ver qué podemos observar de esto. A ver si se ve. Vamos a ver. Okay. El capitalismo en imperialismo, cómo se transforma o cómo es la transición del capitalismo en imperialismo. Nos dice, cuando su desarrollo alcanzó un grado muy alto, cuando algunos de los rasgos fundamentales del capitalismo comenzaron a convertirse en su contrario, ojo con eso, la lucha de contrarios, cuando tomaron forma y se revelaron las características de la época de transición del capitalismo a un sistema económico y social más elevado, desde una perspectiva económica, lo esencial de este proceso es la sustitución de la libre competencia capitalista por el monopolio capitalista. Recordemos algo, ya Marx había planteado, y yo creo que antes de Marx, pero al menos donde yo lo leí la primera vez, es la cuestión de lo privado independiente. Se produce en el sistema actual, el sistema económico capitalista, de manera privada e independiente. ¿Esto qué significa? Que hay empresas que están produciendo, por ejemplo, tienes las industrias de automotrices y producen una cierta cantidad de autos en un cierto tiempo. Tienes a la Suzuki por un lado, tienes a la Ford por otro lado, produciendo cada quien a un nivel. Digamos que tienen una capacidad productiva distinta, pero tienen que mantener una media que les permita estar dentro del mercado, que les permita vender y, por ejemplo, el tiempo de trabajo socialmente necesario, eso es un promedio de una sociedad determinada. Entonces, si ellos producen un auto en un día y viene otra empresa y produce dos en un día, bueno, tiene una capacidad productiva o una fuerza productiva mayor. Cada que a lo mejor decides producir 10 autos en un día, 20, otra empresa, la Suzuki 10, la Ford 20, etcétera, porque no hay unidad de producción y consumo. O sea, no sabes de antemano cuánto necesita la población. Entonces se produce de más, ahí surgen las contradicciones del capitalismo, los desequilibrios, etcétera, etcétera, suponiendo que existe el equilibrio. Porque aquí hay dos temas que nos meterían en un debate grandísimo, ¿no? El tema del equilibrio, el equilibrio económico, y el otro tema que es la libre competencia, que menciona el texto de Lenin. No sé exactamente, y eso ya queda para ustedes, si la libre competencia existió en algún momento, pero o qué entendía. Nosotros entendemos algo por libre competencia y cómo lo entendía Marx, pero si suponiendo que entendemos lo mismo, la libre competencia era, bueno, tú agarras hoy y pones tu empresa tu industria de autos, te pones a producir autos y puedes competir con otro, etcétera, ¿no? Hay libertad de competencia. Y Lenin lo entiende, o Lenin está viendo que hay una fase en la que esas empresas de autos, esas empresas automotrices se ponen de acuerdo y se convierten en un monopolio. O sea, se van creando ya no 10 empresas de autos, sino se van fusionando y van creando un monopolio capitalista. Eso es uno de los rasgos característicos del imperialismo. Ahora, el monopolio es el tránsito del capitalismo a un régimen superior. La gran producción desplaza a la pequeña producción, lo que mencionamos hace un momento.
la producción en gran escala, pues le va quebrando a los pequeños negocios, ¿no? A la pequeña producción. O sea, si tú te pones a producir autos a pequeña escala, te vas a ir a la quiebra. No vas a poder competirle a una industria ya con maquinaria, con tecnología, etcétera. Y se va haciendo esto en grandes conglomerados. Por ejemplo, las industrias vamos a seguir con el ejemplo, las industrias de autos que hay en distintas partes, se arman aquí, se ensamblan aquí los autos, ¿no? Y nada más van a Estados Unidos o Europa y les ponen la marca. Pero pues, en México hay muchos lugares donde se ensamblan estos autos. ¿Qué dejan de beneficio al país? Los salarios nada más, que son muy bajos, en la mayoría de casos son muy bajos. Entonces, no como tal, esa es otra crítica que podemos hacer. Llegan empresas, llega inversión extranjera, pero no está generando un desarrollo, un bienestar para el pueblo. Imperialismo, fase monopolista del capitalismo, es lo que Lenin menciona como fase peculiar del capitalismo. Otro de los rasgos sería la política colonial. No pueden existir monopolios sin colonias. Eso es algo que Lenin lo deja claro en el texto. Entonces, el hecho de que existan estas empresas grandísimas, estos monopolios, que actúan prácticamente por encima de los estados porque tienen más poder que los propios estados, eso significa que someten, que subordinan, como ya lo ha mencionado Lenin, a los estados a una política colonial, que no significa, no necesariamente es como antes. Acuérdense la imagen esta famosa de Hitler entrando bueno, no Hitler directamente, pero sí los alemanes entrando ahí, rompiendo una valla, ¿no? De la frontera en Polonia. Esa imagen muy famosa era una invasión directa, cosa que tampoco significa que no exista, pero en la fase del imperialismo es el capital financiero el que te va subordinando, porque como necesitas para producir un capital inicial, y no lo tienes directamente, necesitas de los bancos que te lo presten, ¿no? Del capital financiero es el que empieza a decir, bueno, le inyecto capital aquí, le inyecto acá, y puedo subordinar directamente a ciertos estados. Si yo no te presto, pues te dejo en una posición, en una desventaja con respecto a la producción. Entonces, la política colonial es, digamos, la explotación por medio de la deuda, es lo que menciona también el texto. En alguna parte se entiende de esa manera, porque nosotros, o sería una política neocolonial, también puede decirse. Porque la política colonial en su momento pues, era tener colonias directamente, aunque en el tiempo de Lenin existían muchos países con colonias y siguen existiendo o sea, siguen existiendo. Por ejemplo, Francia sigue teniendo algunas colonias, Inglaterra, habría que investigar ese dato, pero en el caso actual de Estados Unidos sigue, por ejemplo, Puerto Rico, que ya lo considera un estado, pero un estado más subordinado directamente a Estados Unidos. No tienen los mismos derechos que los norteamericanos, etcétera. Y tienen el otro punto es que Estados Unidos acaba de hacer una intervención en Venezuela, que siempre menciono ese tema, pero es importante, y subordina completamente al Estado venezolano y a su producción de petróleo hacia los intereses imperialistas. México subordinado a Estados Unidos, quizás no tanto, pero sí, bueno, cuando digo no tanto me refiero no como Venezuela ahorita, pero sí hay una subordinación tremenda a Estados Unidos. Entonces, esa sería la política colonial en los tiempos actuales. Vamos a ver la siguiente. Luego Lenin nos presenta 5 rasgos fundamentales. Concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios decisivos en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario con el industrial y la formación sobre la base de este capital financiero de una oligarquía financiera. 3. La exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia excepcional.
ya no se exportan mercancías solamente, se exporta capital. Entonces, Estados Unidos puede decir, invierto en México o invierto en Cuba, cosa que ahorita acaba de aparecer una nota que Cuba se abre más al libre mercado, cosa que va a tener que hacer, no le va a quedar de otra. Pero yo estoy observando que esta exportación de capital es la que al final decide qué países se tienen que subordinar a los intereses imperialistas. El número 4 de los rasgos fundamentales es la formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que se reparten el mundo. Lo que vimos, Estados Unidos se reparte Venezuela, China, Taiwán, Rusia, Ucrania. Eso es lo que dicta un trato, un pacto que pudieron hacer las grandes potencias. Sin embargo, dentro de esas grandes potencias existen asociaciones de capitalistas. Ahora, el número 5, la culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase del desarrollo en que se ha implantado el dominio de los monopolios y del capital financiero, en que la exportación de capital ha adquirido gran relevancia, en el que los trust han empezado a repartirse el mundo y en que ha terminado el reparto del planeta entre las grandes potencias capitalistas. Aquí Lenin, a mi juicio, es un poco reiterativo, hay que analizarlo, sin embargo, no pierde potencia el texto, porque luego, posteriormente, como estamos viendo, hace una crítica a Kautsky. Normalmente a Kautsky siempre lo traía de bajada, pero dice, Kautsky había hecho una definición del imperialismo, donde él decía que es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a someter o anexionarse regiones agrarias más extensas cada vez, cualquiera sea el origen ético de sus habitantes. Aquí yo puse una imagen que me encontré, ¿no? De Lenin hablando con personas quizás de la India, no sé, de donde sean, árabes, pero quizás haciendo una analogía con Kautsky, ¿no? Escuchando la definición de Kautsky, a la que al que critica muy fuerte, muy duramente, y termina por decir Lenin que esta definición no sirve absolutamente para nada, puesto que es unilateral, es decir, arbitraria y destaca tan solo el problema nacional. Dice que, esto es importante, si bien de la mayor importancia tanto en sí como en su relación con el imperialismo, enlazándolo arbitraria y erróneamente solo con el capital industrial de los países que se anexionan otras naciones, colocando en primer término de la misma forma la anexión de las regiones agrarias. Y Lenin le critica a Kautsky, dice, para Kautsky solamente el imperialismo es una tendencia a las anexiones. A eso se reduce la parte política de la definición de Kautsky. Es acertada, dice Lenin, sin embargo, pero extremadamente incompleta, pues en el aspecto político al imperialismo es en general una tendencia a la violencia y a la reacción. Mas lo que en este caso nos interesa es el aspecto económico, que Kautsky mismo introdujo en su definición. Las inexactitudes de la definición de Kautsky saltan a la vista. Lo característico del imperialismo no es el capital industrial, sino el capital financiero. No es un fenómeno casual, y luego pone un ejemplo de Francia, en el que, pues bueno, ahorita ya no vale este ejemplo, ya ha quedado desfasado, pero se menciona en ese tiempo, ¿no? El que Francia había tenido un desarrollo rápido del capital financiero que coincidió con un debilitamiento del capital industrial y que esto provoca una intensificación de la política anexionista, o sea, la política colonial. Y luego Lenin dice, no solamente es el imperialismo no solamente quiere anexionarse regiones agrarias, sino incluso de las más industriales también. Regiones industriales también se las quiere anexionar. Entonces se hacen nuevos repartos del mundo, nuevos territorios, y para el imperialismo es sustancial la rivalidad de varias grandes potencias en sus aspiraciones a la hegemonía, cosa que estamos viendo ahorita con China y Estados Unidos. Esto es apoderarse de territorios no tanto directamente para sí, como para debilitar al adversario y quebrantar su hegemonía.
ojo con esto, ojo con lo que estamos diciendo, porque Lenin lo vio clarísimo, por eso este libro pareciera que lo está escribiendo hoy a las 2 de la tarde, porque tiene un contenido muy vigente a pesar que tiene más de 100 años. No solamente quiero territorios para mí, dice el imperialismo, si es que pudiera hablar, sino que también quiero debilitar a otros. Entonces, en este caso, pues bueno, debilito ciertas regiones, debilitar, quitarle Venezuela, China y Rusia. Fue un golpe duro, no sé por qué China y Rusia no reaccionó, cosa que ningún analista ha explicado. Seguro es que se pusieron de acuerdo, eso es lo más seguro, y que pactaron esa entrega bueno, que no fue una entrega, fue un secuestro, pero no intervinieron. Lo de Irán tampoco se ve una defensa de China y Rusia a Irán, al menos no directamente. Hay quienes dicen, bueno, le está ayudando militarmente con tecnología. Hay quienes mencionan eso. El punto al que queremos llegar es, Lenin sigue mencionando definiciones, en este caso la de Hobson, imperialismo. Acuérdense que Lenin toma el libro de Hobson, al que considera un social liberal, pero incluso dice, Hobson tiene razón, o sea, su definición de Hobson es mucho mejor que la definición de Kautsky, que se consideraba marxista. Entonces, la definición de Hobson es: el nuevo imperialismo se diferencia del viejo primero en que sustituye la ambición de un solo imperio en expansión por la teoría y la práctica de imperios competidores con idéntica ambición de expansión política y ganancia comercial. Segundo, en la prevalencia de los intereses financieros o relacionados con la inversión de capital sobre los comerciales. Obviamente aquí Lenin empieza haciendo de nuevo un desarrollo interesante, porque menciona la definición de Kautsky, dice, es menor que la del social liberal Hobson. O sea, Hobson tiene una mejor definición que la de Kautsky. Y dice, cuenta Hobson con dos peculiaridades más interesantes e importantes que Kautsky: competencia entre varios imperialismos, predominio del financiero sobre el comerciante, o sea, del capital financiero sobre el capital comercial. Ahora, dice, ¿cómo debe calificarse la fase actual del capitalismo, de imperialismo de fase de capital financiero? Llamarlo como quieras, dice Lenin, eso da lo mismo. Lo esencial es que Kautsky separa la política del imperialismo de su economía, hablando de las anexiones como de la política preferida por el capital financiero y oponiendo a ella otra política burguesa posible, según él, basada en el mismo terreno del capital financiero. Resulta que en la economía los monopolios son compatibles con el modo de obrar no monopolista, no violento, no anexionista en política. Resulta que el reparto territorial del mundo, terminado precisamente en la época del capital financiero, y que es la base de lo peculiar de las formas actuales de rivalidad entre los más grandes estados capitalistas, es compatible con una política no imperialista. Y dice Lenin, esto lo único que hace es ponerle un velo a las contradicciones más importantes del imperialismo. Resulta en un reformismo burgués en lugar de marxismo. Y lo termina glorificando, porque en una de Lenin dice, el imperialismo es progresista, y Lenin menciona, hay que arrastrarse ante el imperialismo y glorificarlo, ¿no? De manera irónica. Luego dice, Lenin lo compara a los populistas rusos de 1894-95, que ellos decían que el capitalismo en Rusia es inevitable y progresista. Venían a decir, deben dedicarse a abrir tabernas y a fomentar el capitalismo. Fíjense que esto es una visión que tienen muchos que piensan que Marx, ojo, ese es otro debate interesante, que Marx era una especie de porrista del capitalismo, del liberalismo, etcétera. Ojo, se lo he escuchado a algunos marxistas y se lo he escuchado que lo repiten con frecuencia. Lenin, por el contrario, critica esa posición.
y le dice, y lo critica, pero siguiendo este debate entre Kautsky y otro, y Kuno, ¿no? Que no sabemos ahorita quién sea Kuno, pero luego lo vamos a investigar. Dice, no, el Kautsky responde, no, el imperialismo no es el capitalismo contemporáneo, sino solamente una de las formas de la política del mismo. Podemos y debemos luchar contra esa política, luchar contra el imperialismo y contra las anexiones, etcétera. Y dice Lenin, esto es una defensa más sutil, más velada y por eso más peligrosa de la conciliación con el imperialismo. Ojo con esto. Pues una lucha contra la política de los trust y de los bancos que deje intactas las bases de la economía de los unos y de los otros es reformismo y pacifismo burgueses. No va más allá de los buenos y candorosos deseos. Aquí yo abro un paréntesis. Cuando nosotros escuchamos hay que luchar contra el imperialismo, así repetido 1000 veces con esa voz, y hay que luchar y luchar y luchar, y por eso hay que votar, hay que votar por, no sé, en México Morena o seguir el juego electoral, ¿no? Pues, aquí esto es una especie de reformismo burgués, porque al final, o sea, el imperialismo es la violencia, el rostro de la violencia se vio en Venezuela, pero se está viendo en Irán, bueno, se vio en Irán también, a pesar de que ya llegaron a un supuesto acuerdo. Recuerden, la paz es la preparación de la guerra, como decía von Clausewitz. Entonces, ahí no sabemos en qué va a terminar el asunto. Lo que sí entendemos es que no podemos estar en paz mientras existe el imperialismo. Dicho lo cual, cerramos paréntesis y continuamos con el texto que ya lo estamos terminando. Lenin menciona que la definición de Kautsky es una burla porque esto ya lo habíamos leído, porque Kautsky termina por plantear algo interesante. Dice que y esto lo he escuchado yo mucho actualmente, por eso les digo que el texto es súper, súper vigente. Ahorita les voy a ver, nos falta ya poquito para terminar, a lo mejor me estoy extendiendo, pero voy a tratar de ir más rápido en este momento. La aplicación, dice Kautsky, no está descartado que el capitalismo pase todavía por una fase, la aplicación de la política de los cárteles a la política exterior, la fase del ultraimperialismo. Esto es el superimperialismo, la unión de los imperialismos de todo el mundo y no la lucha entre ellos. La fase del destierro, las guerras bajo el capitalismo, la fase de la explotación general del mundo por el capital financiero unido en el plano internacional. Kautsky lanza un dardo, vamos a llamarle así, interesante. Y dice, llegará el momento en el que estos monopolios o estos cárteles se unan y creen un solo cártel a nivel internacional, a nivel mundial, y se haga un superimperialismo. China o un gobierno mundial que se ha mencionado mucho. China, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Imagínense eso, en un solo plano, pero el capital financiero unido a nivel internacional. Dice, luego menciona Lenin. Pregunta Lenin, ¿es posible el ultraimperialismo desde el punto de vista puramente económico? ¿O es un ultradisparate? Cosa que bueno, Lenin siempre era quizás no tan mordaz o no sé si más que, al menos con Kautsky en el libro El renegado Kautsky es muy mordaz, pero también aquí cuando le critica a Kautsky no lo suelta. Le dice, bueno, ¿es ultraimperialismo o es un ultradisparate? Y dice, el desarrollo va hacia el monopolio. Eso menciona Lenin, dice, ¿no? Si esto significa que va hacia un monopolio mundial único, hacia un trust mundial único, esto es indiscutible, dice Lenin. Lenin le da la razón a Kautsky en eso, pero al mismo tiempo es una vacuidad completa, por el estilo de la indicación de que el desarrollo va hacia la producción de los artículos alimenticios en los laboratorios. En este sentido, la teoría del ultraimperialismo es tan absurda como lo sería la de la ultraagricultura. Aquí no es tan claro, quizás hay un problema de traducción, pero bueno, dice, lo voy a tratar de explicar. Dice, obviamente, estoy de acuerdo, dice Lenin, en que el monopolio va hacia un monopolio mundial único. Eso es real. Ahora,
pero eso es una vacuidad porque pues, es algo que estás diciendo algo que no tiene tanto contenido, porque al final pone un ejemplo, dice, no, esto es como decir que el desarrollo de artículos alimenticios, dice, es como decir, dice Lenin, que el desarrollo de artículos alimenticios va hacia el día de mañana se producirán en laboratorios, dice. Esto es algo que es incluso es vacuidad o puede ser hasta algo que mencionamos sin ningún, o sea, me estás diciendo, es como decimos, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Es obvio que hacia ahí se dirige, ¿no? O sea, que se puede, que el camino, el desarrollo va a seguir su curso. Pero Lenin dice, bueno, pues eso no significa que le llames, que los alimentos se hagan en laboratorios, que le llames ultraagricultura, ¿no? Por eso dice, eso es una teoría. La teoría del ultraimperialismo es tan absurda como lo sería la teoría de la agricultura. Ahora bien, dice, obviamente Lenin le sigue diciendo que son güeras divagaciones de Kautsky sobre el imperialismo, sobre el ultraimperialismo, y que bueno, esto aquí cierra con esto es importante. Dice, las güeras divagaciones de Kautsky sobre el ultraimperialismo estimulan, entre otras cosas, la idea profundamente errónea que lleva el agua al molino de los apologistas del imperialismo, según la cual la dominación del capital financiero atenúa la desigualdad y las contradicciones de la economía mundial, cuando en realidad lo que hace es acentuarlas. Hay quienes dicen o sea, tratan de lavarle la cara al imperialismo, diciendo que eso pues genera y atenúa las contradicciones, que disminuye esas contradicciones. Y lo que Lenin menciona es que no, que al contrario, el imperialismo lo que hace es maximizar esas contradicciones o tratar de, o las lleva incluso a su punto más álgido. Luego tenemos el tema, aquí Lenin menciona esto, dice, el capitalismo no hace más que empezar a desarrollarse en las colonias. La lucha por América del Sur se va exacerbando cada día más. Lo vimos en Venezuela. Dice, viene otra definición de el necio cuento de Kautsky del ultraimperialismo pacífico, en el que le menciona Lenin a Kautsky que obviamente es que el capital financiero norteamericano y el de otros países que se repartieron pacíficamente todo el mundo, con la participación de Alemania, en el Sindicato Internacional del Rail, pongamos por caso, o en el Trust Internacional de la Marina Mercante, no reparten hoy día de nuevo el mundo, basándose en las nuevas relaciones de fuerza, relaciones que se modifican de una manera que no tienen nada de pacífica. Aquí lo menciona otra vez Lenin. El capital financiero y los trusts no atenúan, sino que acentúan las diferencias entre el ritmo de crecimiento de los distintos elementos de la economía mundial. Y si la correlación de fuerzas ha cambiado, ¿cómo pueden superarse las contradicciones bajo el capitalismo si no es por la fuerza? Ojo con eso que está diciendo Lenin. Luego menciona unas estadísticas de vías férreas que pues ya no aplican en la actualidad. Pero lo que está diciendo Lenin es que no hay otra razón, no hay otra forma que no sea la fuerza. No hay otra forma de hacer algo que no sea por la fuerza. El dominio que tiene el capital financiero no se puede sostener si no hay estados armados hasta los dientes con militares, policías, que son los que al final defienden el estado burgués, el estado que está subordinado al imperialismo internacional, y por eso se les da armamento a estas personas y se les paga por prácticamente golpear a lo vemos, ¿no? Cuando sale toda la policía, cuando se ataca, cuando hay una huelga, lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en México y en cualquier parte. Funciona el Estado como un conjunto de negocios, ¿no? Es el que protege, o la administración de los negocios de los ricos es el Estado. Ahora, y Lenin aquí luego menciona que donde más crece el capitalismo por obvias razones es en las colonias, y cierra el capítulo con algo interesante, dice. Obviamente dice que gracias en las colonias se va aumentando la red ferroviaria, cosa que está pasando también en México, pero que ese desarrollo de fuerzas productivas se da obviamente por motivos de extraer mayor capital de las colonias. No se da para que el pueblo viva bien o tenga un mayor nivel de vida o bienestar, sino para extraer mayor capital.
Cierra Lenin con esto. Cabe preguntar en el terreno del capitalismo, ¿qué otro medio podía haber que no fuera la guerra para eliminar la desproporción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia del capital financiero por otra? ¿Con qué cierra Lenin con la guerra? Porque dice, ¿qué otro medio podía haber que no fuera la guerra para eliminar ese desarrollo de fuerzas productivas y la acumulación de capital, esa desproporción entre un desarrollo de fuerzas productivas? Lo que vimos, lo que estamos viendo, la guerra es una necesidad del capital, es algo que se hace también con motivos de comercio, pero que tiene un proyecto que es el proyecto imperialista por excelencia. El proyecto imperialista, su fase, una de sus fases es también la guerra dentro del imperialismo, ¿no? Es cuando hay que destruir fuerzas productivas para volver a iniciar, reconstruir, etcétera. Es como si lo vemos como si fuera una película, bueno, pues no sé, es una película donde el depredador, ¿no? Te autorregeneras, o Alien o alguna de ese tipo de películas, que el imperialismo también tiene sus parches o autocuración, o se cura o tiene que curarse, o tienes que el cuerpo humano hacer una depuración para poder seguir comiendo, ¿no? Entonces, es algo así, haciendo una analogía, ¿no? No me sale ahorita la mejor analogía y eso ya se los dejo a ustedes. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y vamos a esperar a las siguientes intervenciones de los compañeros que ya en un momento vienen. Un saludo a todos. Gracias. Buenos días, camaradas, o buenas noches. Eh, a continuación, voy a realizar como un comentario al capítulo de Lenin, capítulo número 7 del libro Imperialismo, fase superior del capitalismo. En este sentido, este capítulo, digamos, trata de hacer una síntesis, digamos, de lo que ya ha desarrollado Lenin en el resto, digamos, de los capítulos anteriores. Trata de entender no solamente el imperialismo como una fase, económica dentro del desarrollo del capitalismo, sino que también una fase histórica dentro de ese desarrollo. Y es un elemento muy importante a tener por parte del proletariado para, digamos, entender la lógica del imperialismo y asimismo, digamos, plantear estrategias de lucha ante este. También en este capítulo principalmente hace una crítica a Kautsky en sentido de que dentro de la Segunda Internacional pues hay una visión ingenua del imperialismo. Trata, digamos, teóricamente de atacar esta postura. Lenin define 5 rasgos digamos, que van a estructurar el imperialismo o van a, digamos, van a permitir una teorización dentro de esta fase del imperialismo. La primera tiene que ver con la concentración de la producción y la generación de monopolio. La segunda tiene que ver con la fusión del capital financiero con el industrial, formando el capital financiero. Y la primacía de la exportación de capitales sobre las mercancías. La otra tiene que ver con la formulación de asociaciones de monopolistas internacionales. Y quinto, el reparto territorial completo del mundo entre grandes potencias. Digamos, esta arquitectura conceptual, digamos, que plantea Lenin, también plantea, digamos, como ciertas contradicciones dentro digamos, la formación del capital. ¿En qué sentido? En que el imperialismo no solamente es, digamos, como una característica política del capitalismo en determinado momento, sino que el imperialismo permite la concentración de otras formas de capital, ¿cierto? Dentro del mismo capitalismo. Por ejemplo, el capital financiero
exige la exportación de capitales y la exportación de capitales requiere el control territorial. Lenin está proponiendo que el imperialismo no es una política elegida, sino que es una estructura inevitable dentro del capitalismo más maduro. Ya entre los debates con Kautsky, él, digamos, critica la posición de Kautsky que define al imperialismo como una tendencia de las naciones industriales a anexar otros territorios agrarios y la trata como una política que el capital financiero prefiere pero que no necesita. Esta premisa, digamos, lo que hace es que este reformismo de Kautsky va a generar, digamos, una postura muy ingenua frente al imperialismo y que va, digamos, sí, en un cierto sentido se puede combatir políticamente, según Kautsky, el imperialismo, pero sin tocar las bases económicas del capitalismo como tal. Proponían, digamos, como, formas de reformismo pacifista. Lenin desmonta esto basado en dos argumentos. Uno teórico. Según Lenin, Kautsky separa artificialmente la economía de la política. Si el monopolio es la forma económica dominante, la violencia, la anexión y la guerra son expresiones políticas necesarias, no contingentes. Reducir el imperialismo a una política, según Lenin, es equivalente a creer que se puede tener el fuego sin el calor. Y la otra crítica es una crítica de orden empírico. Lenin señala que el imperialismo no solo apetece territorios agrarios, como sostiene Kautsky, sino que también regiones altamente industrializadas. Por ejemplo, el caso de Bélgica o Lorena es revelador según, digamos, el análisis de Lenin. Lo que mueve al capital financiero no es la naturaleza del territorio, sino la lógica de la rivalidad entre potencias. Bueno, en ese sentido, Lenin critica el concepto de ultraimperialismo, ¿cierto? En el sentido que tiene dos contradicciones. Una lógica, en abstracto, si el capitalismo tiende al monopolio, se podría especular con un monopolio mundial único, pero esto es una abstracción vacía e inútil como tal. Y digamos, argumento de tipo histórico concreto, los datos empíricos, especialmente las estadísticas ferroviarias y entre otras, muestran exactamente lo contrario. El capitalismo financiero aumenta las desigualdades entre países, no las reduce. El desarrollo desigual es estructural, no accidental. Por ejemplo, el caso de Alemania supera ampliamente a Gran Bretaña en la producción industrial, hierro, carbón, pero Gran Bretaña la supera en las colonias y control territorial. Esto es una asimetría explosiva. Solo puede resolverse dentro de la lógica capitalista, mediante la fuerza o la guerra. Digamos, en ese sentido, ya para resumir, este capítulo busca que refutar, digamos, las diferentes teorías del imperialismo, ¿no? Digamos, concretar una teoría que le sirva realmente para interpretar al proletariado este concepto del imperialismo como tal. La refutación del ultraimperialismo de Kautsky, o que efectiva, bueno, digamos, no es completa, pero sí es importante, digamos, para analizar las formas que va a tomar el capitalismo a futuro. Dado que, digamos, el imperialismo como va a tener su desarrollo durante todo el siglo XX, va a tomar nuevas formas que en su momento Lenin no pudo analizar, como la integración del capitalismo global, y que se ha logrado en periodos prolongados de cooperación interimperialista sin una guerra abiertamente entre las potencias. La definición de imperialismo es tan estructural que deja, bueno, también para analizar espacios de variaciones, digamos, a nivel nacional y las mediaciones políticas concretas. Bueno, parte global, digamos, esta misión de Lenin es una visión estructural y global del imperialismo como tal, ¿no? También hay que ver lógicas de orden también nacional, pero sin olvidar esa lógica global. El texto de Lenin, digamos, permanece vigente en el sentido que demuestra que el imperialismo no puede entenderse como una abstracción moral o política equivocada, sino como una forma histórica específica que adopta el capitalismo cuando su contradicción interna entre socialización de la producción y apropiación privada alcanza un nivel más alto de desarrollo. Esta es la aportación del texto de Lenin. Muchas gracias, camaradas. Saludos desde la URSAL Colombia. Y esperamos, digamos, que este material, digamos, sirva de un proceso profundo de aprendizaje por parte del proletariado.
¿Qué tal, amigos? Esta es la red de cooperativas comunistas que colabora con la URSAL. En la URSAL estamos leyendo un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Fue escrito por Lenin hace ya un poco más de 100 años atrás. Estamos comentando lo que es el capítulo número 7, que se llama El imperialismo, fase peculiar del capitalismo. Y para esto quisiera hacer una breve mención acerca de lo que es el imperialismo para poder ubicarnos. El imperialismo, recuerden ustedes que una de sus definiciones pudiera ser esta. El imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. El imperialismo, por tanto, se basa en ideas de superioridad y aplica prácticas de dominación para conseguir el control. El término imperio y sus ejemplos tienen largo recorrido en la historia, pero el imperialismo como sistema global puede acotarse al periodo de 1875 a 1914. Conocido como la era de los imperios. Y bueno, leyendo este capítulo, el capítulo número 7, que es el imperialismo, fase peculiar del capitalismo, a mí me llamó la atención este comentario de Lenin, que se los voy a leer textualmente para no equivocarnos o errar. Y Lenin dice: si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Esa definición comprendería lo principal, pues por una parte, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas, fundido con el capital de las alianzas monopolistas de los industriales. Y por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial, que se extiende sin obstáculos a las regiones todavía no conquistadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo, enteramente repartido. Aquí hay algo interesante que yo quiero resaltar de este fragmento del texto de Lenin. Lenin menciona que una característica del imperialismo es de que el imperialismo capitalista, ¿sí?, en algún momento determinado se vuelve monopolista. O sea, quiere decir que unas cuantas empresas o corporativos dominan una parte del mercado. Y fíjense qué curioso, porque en el comunismo o en el socialismo, en primera, no existe el libre mercado. En segunda, no existirían los emprendedores. En tercera, toda la economía está dominada precisamente por monopolios del Estado o del gobierno. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no?, que el día de hoy, año 2026, estamos conociendo, conviviendo y viviendo con muchas empresas capitalistas que prácticamente son monopolios, ¿sí? O sea, están a un paso de lo que es ser socialismo o comunismo, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las premisas del capitalismo es de que se impulsa mucho el libre mercado y el no permitir monopolios, porque dicen, el monopolios impide la libre competencia, el libre mercado, ¿no? Y por ejemplo, el día de hoy, en todo el mundo, proveniente del imperialismo gringo, tenemos un monopolio que es el fabricante de aviones Boeing, que fabrica aviones comerciales de gran capacidad. Y fíjense qué interesante, ¿no?, que los gringos, muy capitalistas se dicen, defienden el libre mercado, pero no han permitido que empresas fabricantes de aviones a gran escala pues puedan entrar al libre mercado. Básicamente las han boicoteado, las han hecho quebrar, de tal manera que hoy, 2026, en los Estados Unidos solamente tienen una empresa que es Boeing, que fabrica aviones de pasajeros a gran escala o de gran capacidad, ¿no? ¿Por qué será? Qué curioso, ¿no? Qué interesante. ¿O ustedes qué opinan, amigos?